¿Es nuestra Biblia una traducción de una obra inspirada o también pues podría ser considerada como tal una obra inspirada? Que no nada más era cuestión de pasar palabra por palabra, ¿no? Sino que aún pues las oraciones, como sabemos en el lenguaje en general, pues tienen todo un sentido, ¿no? Y además este sentido muchas veces tiene que ver con el contexto en el cual pues se está desarrollando. Que no necesariamente vas a hacer una traducción literal de lo que está diciendo la persona. Como les comentaba, ¿no? O sea, de pronto, si hay expresiones que no son textuales de un idioma al otro, lo que vamos a hacer es tener que construir un poco alrededor para dar a entender el concepto. Al momento de estar cambiando de idioma una expresión, no solamente traduces, sino adaptas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este cuarto y último programa sobre el tema de la veracidad e inspiración de la Biblia, abordaremos algunas preguntas como las siguientes. ¿Existen riesgos al momento de hacer las traducciones de la Biblia, de perder el sentido original o de darle una connotación doctrinal inadecuada? ¿Tiene la Biblia, independientemente de la traducción y versión, suficiente luz para llevarnos a la verdad? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en el proceso de traducción, redacción, lectura y enseñanza bíblica? No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web pilogos.net. Entonces, sin duda tiene que ver la connotación de cómo estaba el mundo en ese momento, qué es lo que se estaban considerando como cuestiones importantes, principales en su momento, pero eso no le quita o no le da o le pierde el valor, sino a mi parecer al contrario, le da un valor muy especial al hecho de que se esté dando el mismo mensaje, como yo he dicho, ¿no? Como ese despertar del espíritu, por así decirlo, ¿no? Cuando el Señor aviva los corazones de las personas y los guía a una misma situación tan importante como en este caso sería esta traducción. Entonces estas tres versiones a mí me está dicho y las tengo en mi Biblia general, en mi teléfono, generalmente las estoy checando porque... Sí, como comparando, si ¿no? Viendo ahí. Comparan, y me encanta porque son muy paralelas. Por otro lado hay otras versiones que son mucho más modernas, mucho más recientes, ya del siglo pasado, ¿no? Y yo les he platicado que una de mis versiones favoritas, obviamente la base y la que es como sí, la Reina Valera es la Reina Valera, ¿no? Es como la que toma en consideración más fuertemente. Pero también la nueva traducción viviente es una versión que a mí me gusta mucho porque me parece muy asertiva en el guardar el concepto, pero precisamente, y la visión de esa Biblia literalmente fue actualizar el idioma. Sí, buscar que fuera más comprensible para nuestro tiempo, ¿no? Exactamente. Y ellos, es de la casa de Tyndale, que fue uno de los primeros, William Tyndale fue uno de los primeros que hicieron en esos años de los 400, 500, tradujeron la Biblia al inglés, fueron de las primeras traducciones de los originales, que les hemos dicho que entre grandes comillas, al inglés. Esta casa editorial se ha mantenido haciendo este tipo de trabajos y ellos mismos hicieron este trabajo de la nueva versión internacional y hicieron un juego interesante de tres cosas. Uno es que buscaron irse a esos originales o a esos manuscritos más antiguos. Dos es que obviamente tomaron en consideración el trabajo de Tyndale. Y tres es que tomaron en consideración el trabajo de otro hermano, que en este momento no me acuerdo su nombre, que él hizo una paráfrasis. Y él presentó su trabajo como una paráfrasis, no como una traducción. Uh-huh. Y esta paráfrasis fue considerada para los niños. Este hermano que hizo esta paráfrasis, su visión principalmente era trabajar con niños. Y él pues llegó a la conclusión que para los niños era muy complicado entender las escrituras en su lenguaje original. Uh-huh. Entonces él lo que buscó hacer fue una paráfrasis, literalmente de una versión, no me acuerdo si fue la misma King James o otra versión. Hay otra en inglés que es la ESV, ¿no? ESV, que también está considerada como muy, sí, de las muy principales. pura, muy básica para la enseñanza, tal vez a veces hasta un poco más que la King James. No sé de cuál de estas dos versiones. Él tomó la versión en inglés y lo que hizo fue crear
con palabras más para entendibles, una versión comprensibles, para ¿no? que los niños. Entonces, los hermanos que terminaron trabajando, que les he dicho que parte de los que apoyaron ahí fue Carlos o Charles Spurgeon, que para nosotros también es alguien que podemos reconocer la autoridad que tenía con las escrituras, Sí, sí. que ayudó en ciertos conceptos. Entonces, está muy interesante. A mí me gusta esa versión porque tiene de todo esto, ¿no? Tiene el buscar lo más original, pero el buscar también ser comprensibles, considerar la autoridad de las escrituras, pero considerar a otros que han traducido también la escritura, y también tener como un apego a maestros o quienes enseñan la escritura. Porque entonces ese es otro de los factores a la hora de la traducción, y que va a ser el considerar la enseñanza general, donde no por buscar de repente hacer muy comprensible cierta expresión Sí, se o pierde cierta idea, parte de la enseñanza general, ¿no? o se termine diciendo otra cosa que no tiene Que nada no que ver. tiene nada que ver. Y que eso puede ser muy peligroso, y es algo que sí sucede porque, pues evidentemente, y aquí es otro punto que podemos mencionar, que no tendríamos que pasar por alto, es que sí, a la hora de hacer una traducción, existe el riesgo, y yo creo que existe la realidad de que va a haber una connotación doctrinal de los que Claro, están participando. claro, el que está haciendo la traducción tiene, vamos a decirlo así, una forma doctrinal de comprender ciertas cosas y va a tratar de manifestar esas ideas dentro de su traducción, ¿no? Así es, como inclinaciones Inclinación. doctrinales que pues obviamente va a tener al momento de él, porque aparte algo que hemos dicho que también es muy importante, lo platicábamos hace un rato, es que al momento de estar cambiando de idioma una expresión, no solamente traduces, sino adaptas. Y Sí, así se le llama traducción y adaptación, ¿no? Para sí. precisamente en el idioma. Entonces, al momento, sobre todo de la adaptación, es donde yo puedo tener una inclinación hacia una doctrina. Entonces, varias de las cosas que se han hecho buscando evitar esto es que en los equipos de traducciones de las Biblias se busca que no haya gente de una sola denominación. Ok, eso es bueno, sí. Sino que haya de diferentes denominaciones. Y a veces platican, ¿no? En este tipo de situaciones, que a veces las discusiones doctrinales se ponen más intensas que la traducción de la Biblia, ¿no? Porque se está buscando mantener el mensaje. Entonces, sí, y así, digamos que ser neutro en cierto sentido, ¿no? O sea, de no generar esa como traducción o esa versión basada en mi forma muy percepción absoluta. particular, ¿no? De denominación, por ejemplo, ¿no? Por eso se ha buscado hacer temas como en las cámaras de diputados, senadores, así que haya el plurinomismo, ¿no? Que haya de muchos partidos para que se plantee de una Sí, cosa como y la otra. visión común. Entonces, de cierta manera, yo sé que tristemente en la política se ha caído solamente en el estorbar al otro, ¿no? Ajá. Cuando en este tipo de situaciones sí se ha buscado como, ya te me estás haciendo mucho a tu facción de tu doctrina, ¿no? Vamos a mantenerlo en esto. Entonces, sí se ha buscado cuidar eso. Sí. A diferencia de algunas versiones de la Biblia, que sí son hechas y diseñadas específicamente por Para una ciertas denominación. denominaciones, con pura gente de esa denominación, y que absolutamente están Tergiversadas, ¿no? inclinadas totalmente Inclinadas. a esa doctrina. Sí, De porque tal por manera ejemplo, que... perdón, Sí, sí. pensaba en esto mismo que tú mencionabas de la tortilla, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo es un cambio que podríamos considerar favorable, ¿no? Para ser más comprensible, para adaptar al contexto, ¿no? Y que es bueno, ¿no? Y que inclusive hace que este contenido esencial pues se mantenga. Pero por ejemplo yo recuerdo mucho, precisamente hablando de estas traducciones que de repente están inclinadas hacia ciertas ideas, que se mencionaba, por ejemplo, de la versión internacional, ¿no? Si no es mal la que recuerdo, pero era una de estas versiones, donde el concepto de pecado, por ejemplo, se intentaba modificar un poco, ¿no? Y que son de esos cambios que tú consideras que, ok, a ver, aquí este cambio no es como el del pan a tortilla, ¿no? Sino que realmente es un cambio que intenta suavizar el concepto de lo que implica el pecado y lo que realmente implica, que es la condenación eterna, ¿no? Que es muerte,
¿no? Y entonces como este cambio en realidad lo que buscaba suavizar era un poco más así como un error, ¿no? Un error, pero un error que no tenía una implicación tan El fuerte. peso de lo El que es peso, o el sea, pecado. como que perdía un poco este sentido de lo que implica, ¿no? Realmente, y aunque sabemos que nuestros pecados no son perdonados, en realidad el sentido del pecado es muy fuerte, ¿no? Y que para poder entender la gracia, por ejemplo, y la magnitud de lo que implica la gracia, pues tienes que entender la magnitud de lo que implica el pecado, por ejemplo, ¿no? Y que es algo Sí, que que de ninguna manera lo puedes restar o quitar, ¿no? Como para no ser tan directos o tan duros, ¿no? Exacto, exacto. Y que pasaba, por ejemplo, con alguna de estas traducciones. No recuerdo cuál, que según yo tengo pensado o tenía la idea que era esa, pero bueno, alguna de estas traducciones, ¿no? Pensando en esto que tú estás diciendo, ¿no? De cuando ya hay cierta inclinación hacia alguna forma o alguna perspectiva muy particular que está además tergiversando lo esencial de la doctrina, porque también lo platicábamos en los episodios pasados, ¿no? Hablando, por ejemplo, de esto de las denominaciones, ¿no? Que también ha sido todo un tema que inclusive se ha podido usar como para querer atacar ciertas cosas, ¿no? Y que yo mencionaba esto, ¿no? O sea, es real que hay denominaciones, ¿no? Y no podemos tampoco negar que existan y que hay diferencias en algunas partes doctrinales. Sin embargo, y a lo mejor no lo puedo decir de todas las denominaciones, pero lo que sí podemos ver es que en la centralidad de la doctrina, ¿no? En el mero cristianismo, ¿no? Por usar la terminología de C.S. Lewis, de C.S. Lewis, sí. Notamos que hay una esencialidad en la doctrina, ¿no? No es que alguien diga que Jesús resucitó a los muertos y alguien diga que no, ¿no? Que Él es el Salvador. Obviamente, si ya tocamos esos puntos esenciales en alguna denominación y se intenta tergiversar parte de esta doctrina, como el ejemplo que ponía de la telaraña, entonces ahí sí tienes un problema, ¿no? Un problema muy grande, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones periféricas, ¿no? Accesorias, podríamos conceder o aceptar que haya ciertas distinciones y aún pensando en esto que decías, ¿no? En que entonces es bueno hacer un consenso, ¿no? Y poder llegar a una sola verdad, ¿no? También, aún hasta en estos detallitos, ¿no? Y yo creo que hay denominaciones que tienen errores en sus doctrinas periféricas, ya hay otras que tienen pues más claridad, ¿no? Sobre estas cuestiones doctrinales, pero sin dejar de mencionar que son, por decirlo así, secundarias, ¿no? Le voy a llamar así, ¿no? O sea, que no tocan la centralidad. Cuando ya tocas la centralidad y eso además está relacionado con la parte de la traducción, entonces yo creo que ahí sí ya tendríamos un problema muy fuerte, ¿no? Decía algo Oli, por ejemplo, ¿no? De que no importa la versión de la Biblia, todas las Biblias tienen suficiente luz, ¿no? Como para llevarte a la centralidad del mensaje. Y podríamos estar de acuerdo, ¿no? Creo que en general estamos de acuerdo, pero sabiendo esto que estamos mencionando, ¿no? De que sí puede haber un peligro, ¿no? Y no podemos dejar de mencionarlo y de saber que en algunas traducciones lo hay, cuando hay un cambio o una inclinación que busca cambiar lo que es la esencialidad de la doctrina, ¿no? Y entonces ahí sí creo que tendríamos que estar con un foquito rojo y muy atentos, ¿no? A lo Sí, porque de hecho hay traducciones que literal han eliminado secciones de la escritura, ¿no? Sí. Y al considerarse, o bajo el pretexto tal vez, de que no aparecen todos los manuscritos o cuestiones así, dices, no, realmente no podrías llegar a eliminar, y sobre todo, y curiosamente terminan siendo pasajes que atacan directamente ciertas doctrinas. Sí, exacto, ¿no? Que es como muy evidente que lo quitaron más por una cuestión de algo que ellos están inclinados a pensar que porque realmente lo estén haciendo por otra situación, ¿no? Sí, Y porque digo, todavía fuera de verdad genuino que está de más o que no afecta mayormente, dirías, bueno, pero de repente vas estudiando algunos de esos libros de esos capítulos, a veces completos o versículos, y dices, híjole, no, sí son importantes en el tema de la sí. doctrina. Sí, y digo algo que creo que no está de más mencionar, ¿no? De todo esto que hemos venido charlando y que digo, lo dijimos desde el primer episodio, en el segundo, es que en todo este proceso no dejamos de creer del trabajo y la obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? Y de ese interés, como tú mencionabas, ¿no? Que hay de parte de Dios mismo en mantener la esencialidad del contenido, ¿no? Y de que su mensaje se mantenga con claridad, ¿no? Y que se mantenga lo suficiente, ¿no? Para que independientemente del contexto, del lugar en que estemos,
pues haya ese mensaje, ¿no? Llegue ese testimonio de lo que Dios es y de esa verdad revelada por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, no es que dejemos de creer, ¿no? Yo creo que es bueno mencionarlo, ¿no? O sea, lo damos por hecho porque ya lo mencionamos, pero en todo este proceso, ¿no? De traducción, en este proceso lingüístico que inclusive hemos hablado que hasta en contextos familiares es muy distinto, bueno, reconocemos que hay una obra personal y particular del Espíritu Santo, pues tanto socialmente como con el traductor, tanto como con el que lo lee, ¿no? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de la Reina Valera, que es como la traducción que consideramos, pues a lo mejor más apegada, ¿no? Y el impacto que puede tener una persona es muy distinta a otro. Es la misma Biblia la que están leyendo, pero no están o no está cumpliendo esa obra del Espíritu Santo porque esa persona no está desarrollando ese culto racional espiritual, además, ¿no? O sea, esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros también nos va revelando esas verdades. Y es algo que no sucede tampoco nada más por agarrar y abrir mi Biblia y leerla, ¿no? O sea, tiene que haber, y creo que lo podemos comprender los que somos creyentes, ¿no? Yo creo que a veces leemos la Biblia y podemos leer el mismo pasaje, el mismo libro y tener una actitud diferente hacia la obra, no del libro físico, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? No es que sea el libro, sino hacia el contenido del mensaje, pero aún hasta la obra que en ese momento pueda ser Dios en ti y ese reconocimiento que pueda haber de pedir instrucción, ¿no? De pedir sabiduría, a hacer esa lectura pues completamente como un simple acto de memorización, por ejemplo, ¿no? Que no digo que esté mal, ¿no? Pero que pierde entonces a lo mejor parte del sentido de lo que me puede llegar a mí, ¿no? De encontrarse con Dios. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ahí es donde también no dejamos de considerar que hay una obra que hace pues el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y que también hizo en estos traductores, ¿no? Porque esta parte de estarse, yo creo que ese proceso súper difícil, ¿no? De decidir, chin, aquí qué palabra podría ser, no es tampoco que nada más haya sido un acto personal, ¿no? Y yo tengo la certeza de que, por ejemplo, con Casiodoro de Reina, ¿no? Que es una historia que a mí me gusta mucho, ¿no? No dejó de implicar un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque ya si lees su historia, pues obviamente hay una decisión personal de hacer ese esfuerzo. También era un erudito, ¿no? También una persona muy estudiosa y todo, pero también puedes ver que era una persona que sabía y reconocía la existencia de Dios, ¿no? Y que se ponía en sus manos y le pedía sabiduría, ¿no? Entonces, es como esta misma confluencia de la que hemos hablado, ¿no? Y no es una confluencia nada más en el escritor, ¿no? O en el traductor, sino también en el lector, ¿no? Entonces, es como muy, tiene mucha vida todo este proceso, ¿no? Sí, así es, totalmente. Y que en un sentido muy práctico, la Biblia nunca en su original, porque tristemente sí lo ha habido, no se ha visto como la forma de obtener la ganancia de la vida, la riqueza, ¿no? Porque pensando en estos traductores que estabas mencionando, que ya hemos mencionado en esta conversación, muchos de ellos perdieron todo, o sea, no estaban buscando tener una ganancia, no estaban buscando hacerse ricos o famosos, sino estaban buscando verdaderamente impartir. Claro, regalo, ¿no? inclusive, por ejemplo, fueron difamados, ¿no? Y por ejemplo, algo que también a mí me gusta mucho, por ejemplo, el Casiodoro de Reina, es que, por ejemplo, él mismo no logró ver el fruto, o sea, el fruto total de su trabajo en vida, ¿no? O sea, lo que se menciona es que realmente la versión Reina Valera, ¿no? Ya con la revisión, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Valera, ¿no? Cipriano de Valera, ajá, exactamente. Esta Biblia en realidad tomó mucha relevancia casi 2 siglos después de haber sido realizada, ¿no? Entonces, a lo mejor también es esta parte que se me hace muy padre, ¿no? De ver cómo él fue fiel a lo mejor en ese llamado que tuvo, aunque realmente ni siquiera pudiera ver el resultado de lo que hizo, ¿no? O sea, la relevancia que llegó a tener de que pues, se volvió tanto en Latinoamérica, bueno, en países hispanoparlantes, pues la Biblia más relevante, ¿no? Y cómo inclusive fue censurada, ¿no? Porque obviamente, como decíamos, ¿no? Estaba este proceso de la reforma, también está la contrarreforma, donde justamente España, ¿no? Que es de los países más católicos y que busca como detener un poquito este proceso de la reforma, pues más bien lo que buscaban era que no saliera a la luz una versión en español de la Biblia, ¿no? Y entonces es interesante esto, ¿no? Porque en vida realmente no pudo ver
digamos que esta parte como El resultado de su el resultado, trabajo. y aún así se hizo, ¿no? Y entonces, por esto que decías, ¿no? De que no es, lo hicieron hasta jugándose la vida, por así decirlo, ¿no? Siendo difamados, en el caso de Casiodoro de Reina, pero además podríamos decir que hasta sin poder ver cierto resultado, ¿no? A mí esa experiencia me gusta mucho porque luego nosotros solemos desanimarnos, ¿no? Cuando de repente parece que trabajamos mucho y no No vemos a lo pasa mejor, nada. sí, así como que dices, no hubo algún resultado, ¿no? Y digo, no es que no pueda suceder, digo, Dios lo puede hacer en el momento, como en alguna predicación de Pedro, ¿no? Donde se convierten miles de 3,000, personas, o 5,000. lo puede hacer 2 siglos después, ¿no? Entonces es interesante esto, ¿no? Porque es seguir pensando no nada más en ese ámbito terrenal, ¿no? Sino en todo lo espiritual que hay detrás y todo el propósito que tiene Dios en medio de todos estos procesos de los que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo precioso en ese sentido es que por eso podemos confiar que llega a nosotros un material cuidado por Dios, cuidado también por mucha de la gente que Sí, por las trabajó allí, personas, sí. y que a final de cuentas el central o la visión central es impartir ese mensaje. Sí. Que por eso la traducción o todas las traducciones, porque hay traducciones que se hicieron de otra traducción, de otra traducción, de otra traducción, y luego la paráfrasis, ¿no? Lo que entiendo que decía Oliver, y estoy de acuerdo con eso, es que a final de cuentas, si en el corazón del que está leyendo está esta Exacto, disposición a recibir del Señor, exacto. no importa que sea esa que platicábamos, que está bien, Sí, va a venir una eh, revelación de la verdad, ¿no? así es. Y en su Y, momento, pues Dios mismo te va a ir llevando a una de esas versiones, déjame decirte, que son las más correctas o que sí, tienen más luz en el sentido, sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Un O- poquito parecido a esto que decimos, ¿no? De cuando alguien a lo mejor está realizando, llega a los pies del Señor o conoce y a lo mejor hay cosas de su vida que ni él mismo sabe que están mal, ¿no? Y que Ujú. como en ese caminar, Dios mismo te va llevando a dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Los va llevando a tomar ciertas decisiones y creo que pasa lo mismo con esto, ¿no? O sea, en realidad cuando hay esa sinceridad en tu corazón, como tú dices, pues aún Dios mismo te va llevando a esa revelación de cuál es la traducción o cuál es la versión a lo mejor que tiene mayor luz sobre la verdad, ¿no? Sobre este trabajo que se hizo, ¿no? Y Así además es. también es muy padre sí reconocer, y yo lo digo así abiertamente, ¿no? Porque a veces sí es muy esta parte que es real, ¿no? De que como es la palabra inspirada por Dios y como y restarle un poquito de mérito a la persona, ¿no? Y creo que me entiendes, ¿no? A lo que me refiero, ¿no? Porque Ujú. sabemos, siempre lo decimos, ¿no? Pues todo lo tenemos, lo hacemos gracias a Dios por lo Sí, que sí, nos sí, provee, merece todo pero reconocimiento. es interesante poder reconocer que, por ejemplo, el día de hoy podemos abrir nuestra Biblia Reina Valera así en la comodidad de nuestro hogar y realmente saber que para que llegara a nuestras manos, ¿no? Y pudiéramos cómodamente sentados leerla con un cafecito, hubo todo un proceso detrás de personas que fueron fieles, ¿no? Y que además, como tú Ujú. dices, o sea, que pasaron todo un proceso que no fue nada fácil, ¿no? Entonces, también poder valorar esta parte te hace ver la riqueza que hay detrás de este contenido, ¿no? Que llega a nuestras manos, que podemos leer y que realmente uno puede valorar también el trabajo de los colaboradores, de los consiervos, de las personas que fueron fieles en su momento histórico a que se siguiera pues distribuyendo este mensaje, ¿no? Y que siguiera viendo esa hambre, ¿no? Por transmitir el mensaje a las personas con los medios que había en ese momento y que eso no deja de ser, pues, digno de ser reconocido, ¿no? De alguna manera, y que además pues también puede ser toda una provocación, ¿no? A mí esta historia de Casiodoro de Reina me provoca mucho, porque yo lo admito, ¿no? Yo soy de esas personas que de repente se esfuerzan mucho y de repente como que no ves el resultado que tú quisieras, ¿no? O la idea que tú tenías, y como que te llega un desánimo, ¿no? Así como muy, tu carne, Sí, ¿no? sí, Muy en sí, tu sí, sí, carne sí. que se no, pues no sirve lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Ujú. Y realmente el ver cómo pues el Señor, y por eso hablaba yo también de la actitud, ¿no? Un poquito de esta humildad de corazón. Y por ejemplo, algo yo no quiero tampoco dejar de mencionar, que se me hizo importante. Hace poquito, por ejemplo, tu hermana, esta Dana, subió una imagen en su perfil, en su red social, que se me hizo interesante y que tiene que ver con este tema, ¿no? Porque decía, es que también, no es que vivamos este proceso de lectura solos, ¿no?
O sea, es que lo más padre, y lo mencionamos cuando hablamos de lógica y fe, es que no solo tienes una obra que fue inspirada por Dios, ¿no? Donde contiene su palabra, ¿no? Y que tú la leas, ¿no? Sino que además tú tienes acceso a la persona que inspiró ese mensaje, ¿no? O Así en es. ese caso el ejemplo que poníamos era el del cuadro, ¿no? Y decíamos, no es un proceso en el cual tú nada más tengas que hacer una interpretación y buscar tú solito, ¿no? Como ver, bueno, pues es que aquí quiso decir esto y aquí se hizo esto, sino que también tenemos acceso a Dios, ¿no? A Dios mismo, que nos puede dar claridad sobre ciertas cosas, ¿no? Y entonces eso es muy padre, ¿no? Porque es como una charla, ¿no? Como la que estamos teniendo tú y yo, ¿no? Entonces, no es un proceso en el que yo solito esté leyendo algo, ¿no? Sino que No, que realmente... sería imposible entender todo Sí, el peso de lo que significa si fuera solamente sobre nosotros, ¿no? sí, sí, y aquí entra esa parte también sobrenatural en la que creemos y además que hemos vivido, ¿no? Que hay momentos donde realmente sí es el Señor hablándonos, obviamente hablándonos a nuestro entendimiento, ¿no? Y por eso mismo hay que desarrollar ese entendimiento, ¿no? Para poder, pues, comprender ciertas cosas. Pero bueno, a lo que me refiero es que no estamos solos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sino que también hay una obra interna que hace el Espíritu Santo y que eso es muy padre, ¿no? De poder, como tú decías, ver que aún eso mismo te va llevando a comprender, ¿no? Y bueno, obviamente el trabajo que hacemos entre pues las personas que pertenecemos al cuerpo, ¿no? En este caso, pues los maestros, los pastores, los ancianos, ¿no? Que enseñan, ¿no? Que están ahí trabajando, pues como también Dios los llega a utilizar, ¿no? Para que nosotros Sí. comprendamos cosas importantes de nuestra doctrina, ¿no? Y que a su vez la responsabilidad que hemos tenido los que enseñamos es tener ese proceso de estudiar, pero también de tener esta relación con el autor de la escritura, de tal manera que con lo que podamos compartir en ese dar también de lo que estás diciendo tú, tenga ese peso de la verdad de la enseñanza. Eh, Aunque en su momento, como lo hemos dicho, va a haber un crecimiento, va a haber un ir aprendiendo más, ir entendiendo más, y que es una de las riquezas que tiene la escritura, que nunca nos va a dejar ya como entendiéndolo todo y ya sin necesidad de más. Yo apenas decía algo que a mí me sorprende mucho de la Biblia en general y de la enseñanza, y es que abarca todos los temas, ¿no? No me acuerdo si lo habíamos mencionado Sí, en lo uno de los mencionamos podcasts en uno de anteriores. los anteriores, ¿no? Sí, que si Que, bien que no necesariamente puntualmente, sí en sí, los principios abarca todos los temas de la vida, todo, 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 todo. Y eso no se ha perdido con las traducciones, al contrario, se ha buscado mantener, que siga teniendo ese peso en lo práctico de la vida del hombre, en todo lo que hay. sí, Entonces, buscando aterrizar solamente un poco lo que hemos sí, 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 platicado, sí. sin duda hay muchas Dificultades. complicaciones sí, al momento de llegar o buscar transmitir un mensaje. Pero diríamos que hay básicamente tres cosas que nos pueden dar certeza al momento de escudriñar la escritura en nuestro idioma. Una es que se está buscando mantener el mensaje, y yo podría decir con una buena actitud, una buena intención desde el principio, o sea, desde que Ujú, se capturó, desde el sí, momento en el que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que son historias, son enseñanzas, son consideraciones, son a veces hasta asumiendo ciertas cosas se platica, ¿no? ujú, O se escribió. Y en todo eso, desde ese origen hay no solamente esta revelación de Dios o esta disposición de Dios, sino esta buena actitud de los participantes, que eso es algo importante. sí, Por otro lado, se va a buscar mantener el mensaje precisamente por esas dos cosas, de que está Dios presente y que está esta actitud de los que están dando el mensaje, se va a buscar mantener lo esencial lo más intacto que se pueda. sí, Y en el tema preservarlo, ¿no? del lenguaje, sí, se va a buscar preservar, aún en el cambio de conceptos o de Palabras, lenguajes, ¿no? palabras, que se guarde Oraciones. la esencia de la enseñanza. Entonces, por eso tal vez sí vamos a abrir una Biblia en un idioma o en una versión y en otra y digan cosas diferentes en el sentido de palabras diferentes, tiempos diferentes, alusiones diferentes, pero en general se va a buscar mantener la misma enseñanza. Ujú, Ya comentábamos con sus excepciones de las que sí son muy conscientemente modificadas, ¿no? Que ese ujú. es otro Otro punto tema. Ujú, que está, es real, pero está entendido. Y por último,
es esta revelación de parte de Dios, esta parte sobrenatural que podemos vivir hoy nosotros. De tal manera que aún, déjame decirlo así, aunque el que hizo la labor de traducción y que Dios participó en eso y puso su participación también el ser en su intelecto, lo que comentábamos hace un momento, su estudio y demás, vamos a suponer que hubo algo que no alcanzó a expresar de la manera que yo lo podría entender, existe el Espíritu Santo que nos revela, ¿no? Y existe un principio en la misma escritura que yo he dicho, yo no conozco ninguna otra obra que realmente hable en contra de sí misma, en la verdad de lo que está planteando, pero dice algo bien interesante, bien importante, y dice, ¿saben? ¿No? Voy a parafrasearlo, hablando de las paráfrasis. Sí. ¿Saben? Yo, si me lees a mí nada más y te pegas solamente a lo que yo digo, es muerte, es peso, te va a acabar. Pero el espíritu del que yo hablo te va a dar vida. Entonces es interesante que la misma Biblia nos hace una advertencia de que si nos ponemos a preocuparnos solamente de las palabras y de las connotaciones y los significados, sin importarnos de quién está hablando, va a terminar siendo muerte, ¿no? Y literal lo que dice la Reina Valera es, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y esa vida que da el espíritu, eso que tú y yo hemos experimentado de cerrar la escritura y sentirte abrumado por lo que acabas de recibir, ¿no? Tal vez de un pasaje que has leído cientos de veces, pero que en ese momento, no solo por lo que tú estás viviendo y por los ojos con los que lo estás leyendo, sino por la revelación que estás recibiendo de parte de Dios, cobra un significado que ningún traductor y ningún estudio y ninguna super técnica de lenguaje podría haber logrado, sino el espíritu en ese momento. Entonces, sí, básicamente serían las tres cosas que yo diría que podemos tener como certeza a la hora de escudriñar o leer la Biblia en un idioma tan lejano, en una época tan lejana, en una cultura tan lejana a como se escribió originalmente. Sí. Hay esta intención, los voy a resumir nuevamente los tres, esta intención de los que están participando de entregar el mensaje, está este cuidado de parte de Dios en cada uno de estos procesos y está esta realidad de la obra del Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas, ¿no? Y al final de cuentas, si uno lo ve así, claramente como se está planteando, no tendríamos que tener temor de aceptar lo que está en la Escritura o de ponerle esos peros de lo que ya hemos platicado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya para poder concluir este tema, ¿no? Yo nada más tendría dos preguntitas más que creo que ya las platicamos. Podríamos nada más también como resumirlas un poco, ¿no? Y brevemente. En este entendido, ¿no? Que de hecho lo hemos platicado, o sea, como que hay esas conexiones entre los temas que hemos ido tratando, sin duda, ¿no? Sí. En este entendido de que el llamado no es a suspender nuestro juicio cognitivo, ¿no? O a completamente decir, bueno, pues entonces no hay un desarrollo intelectual, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Consideras que pueda ser bueno el poder, por ejemplo, estudiar las etimologías por ejemplo, los escritos originales entre comillas, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Porque digo, sí me he encontrado también con a lo mejor algunas posturas donde hay un poquito esta idea de, bueno, no es necesario a lo mejor leer o saber un poquito de las etimologías o el contexto original en que fue escrito, sino que más bien pues en tu idioma y esa revelación que tiene el espíritu para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo sí, la verdad es que sí me gusta, no es que sea erudito, no, para nada, ¿no? De hecho, me falta muchísimo conocimiento en eso, pero sí hay momentos donde me gusta saber, por ejemplo, las palabras, las etimologías griegas, por ejemplo, de ciertas palabras, ver las connotaciones que tiene y sobre todo saber, por ejemplo, los contextos, ¿no? Culturales, ¿no? A mí es un tema que me gusta mucho, ¿no? Poder como tratar de entender, aunque no en su totalidad, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil, ¿no? Poder entender cómo ciertas acciones, ciertos hábitos, ciertas cosas que se vivían en una época, representaban ciertas cosas y cómo está muy ligado con el mensaje, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿no? Que está dando, ¿no? Y cómo entonces
ese mensaje tiene una cierta validez de esto mismo que hablábamos, ¿no? Dentro de ese contexto y cómo esa palabra tiene un significado muy preciso o muy específico a lo mejor en su lenguaje, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, por ejemplo, yo sí soy de la idea de a lo mejor conocer un poquito más estas etimologías, pero bueno, yo te pregunto a ti, ¿no? O sea, para alguien que nos está escuchando, por ejemplo, ¿crees que sería bueno poder profundizar un poquito en esto de las palabras, ¿no? En poder buscar las etimologías, o ya la verdad es que es como a lo mejor innecesario o como que está en un punto intermedio, no sé, ¿tú qué piensas? Yo lo que podría decir al respecto es que no es necesario. Es decir, Ujú. para hablar de la fe, para hablar de la salvación, para hablar del caminar, del agradar el corazón de Dios, de aún el crecer espiritualmente, aún en sabiduría, no es necesario. Ujú. Eh, pero yo lo que he comentado es que, porque la verdad es que a mí también me gusta y yo lo disfruto mucho, y sí me ha ayudado en cierta manera, sobre todo al momento de buscar enseñar, que es una de de lo que el Señor me ha llamado a mí Sí, a de hacer tu y que además sí me responsabilidad. gusta mucho hacer, enseñar. De repente el tener un poco estos conceptos un poco más amplios me ha ayudado para el momento de plantearlos. Este, pero no considero que sea algo que es necesario, que yo diría, sin eso estás corto, te quedas corto Ok. o no vas a conocer a Dios lo suficiente, ¿no? No, yo creo que si nos dedicamos a otras cosas, que le ocupamos tiempo y nos gusta estudiar de otras cosas y profundizar otras cosas, que no lo hagamos con la palabra, no sería ningún inconveniente, más bien estoy diciéndolo mal. Si nos ocupamos en otras cosas, que lo hagamos con la palabra en ese sentido de indagar y profundizar más, está muy bien. Y les digo, además yo lo disfruto, a mí me gusta mucho, pero lo dividiría en esas dos formas. No es necesario para conocer a Dios, no es necesario para nacer de nuevo, no es necesario para disfrutar del Señor, ni la riqueza de la escritura. En el idioma, en la versión que tengamos como nos llegue, es suficiente, déjame decírtelo así. Ujú. Pero como un ejercicio de crecimiento, de conocimiento, a veces hasta de curiosidad, déjame decírtelo así. Eh, Insisto, y si dedicamos ese tiempo a otras cosas, que dejemos de dedicar ese tiempo a cosas que no tienen mayor trascendencia y validez y lo ocupemos en este indagar, en este Sí, que tal estudiar. vez podamos dedicar ese tiempo que a lo mejor usamos en otras cosas que realmente no traen ningún beneficio y si lo Así usáramos para eso, pues podría ser bueno, ¿no? Para es, profundizar, como tú dices, ¿no? así es, sencillamente para eso. Y lo que vamos a descubrir es que es algo que hace mucho la broma a mi papá y también he escuchado a Francis Chan hacer esta broma, ¿no? Que dice, aquí vemos que dice paciencia, ¿no? Entonces, si nos vamos al original griego y consideramos todas las implicaciones y todo, y de todo el desarrollo, nos vamos a dar cuenta que lo que quiere decir es que necesitamos ser pacientes, ¿no? Y que al final de cuentas, pues termina llevándote a la misma conclusión. Ajá. En este indagar y ver las etimologías y los contextos, es rico. Ustedes lo saben, de hecho, de eso vamos mucho en estas conversaciones. Ujú. Sí, sí. Es rico hacerlo, pero no va a modificar mi fe, no va a ser como, es que ahora ya veo a Jesús diferente, por ejemplo, porque Sí, lo digamos que que, está, ujú. suficiente. Sí, digamos que, por decirlo así, no es necesario, ¿no? No está dentro de lo esencial a lo mejor para desarrollar nuestra vida cristiana, ¿no? Y nuestra fe, nuestra salvación, todo esto esencial que ya conocemos, Así pero es. tampoco está de más el poder a lo mejor profundizar en algunos momentos muy puntuales sobre esto y que también nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos ciertas responsabilidades, como tú bien mencionas, pues a lo mejor el comprender un poquito más eso que estamos desarrollando, ¿no? Sin que eso sea parte de lo meramente esencial, ¿no? Así lo Sí, sí, puedo sí, entender. así es. Y bueno, Así de es, aquí definitivamente. partiría la segunda pregunta, que creo que está muy relacionada, ¿no? Y creo que la respuesta sería muy similar sobre la lectura de otras fuentes. Y otras fuentes me refiero a autores, bueno, obviamente principalmente hay autores que comparten la misma doctrina, la misma cosmovisión, ¿no?
y sabemos que hay en diferentes épocas ha habido diferentes escritos que pues uno puede leer y son de bendición, ¿no? Testimonios, estudios, reflexiones. Digo, a final de cuentas es lo que hacemos los domingos, ¿no? O sea, se para un comentarista, vamos a decirle así, a explicar parte del contenido de la Biblia, hablar de su experiencia y tratar de enriquecer eso mismo que viene contenido en esa obra, ¿no? Entonces, ¿qué tan igual lo mismo, ¿no? Creo que la respuesta sería a lo mejor muy parecida, pero entendiendo que sí hay riqueza en todo esto, ¿no? ¿Qué tan necesario entonces es el poder poseer otras fuentes? Y también voy a hablar de fuentes seculares, porque yo soy también, honestamente lo puedo decir, creo que la mayoría que me conoce sabe que también me gusta mucho desarrollar ciertos conocimientos en ámbitos literarios, por ejemplo, filosóficos, y no necesariamente de autores con una cosmovisión cristiana. Y en ese sentido, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué tanto sería importante poder desarrollar este conocimiento a partir de otras fuentes, tanto creyentes como no creyentes? Y bueno, yo quisiera como saber tu opinión, y ya para poder cerrar todo este ciclo de episodios que hemos estado haciendo, y cerrar, como dijimos, en lógica y fe, ¿no? No para concluir y decir, bueno, ya está cerrado el tema, ya dijimos todo lo que se tenía que decir, sino más bien de que nosotros abordamos el tema, ¿no? Pero queda abierto a muchas consideraciones. Y que seguramente no lo cubrimos bien. Sí, no el mínimo porcentaje, pero al menos sí en lo que teníamos deseo de compartir. Sí. Y atendiendo a esa consulta o ese comentario otro, definitivamente es lo mismo. Yo te puedo decir, hay un principio que no podemos dar de lo que no hemos recibido. Y la verdad es que hemos recibido de muchos lugares. Yo he platicado una experiencia y valga el comentario. Yo tenía una duda, ¿no? Tendría yo por ahí de unos 18 años, más o menos 17 años. Y tenía una duda por una situación que se estaba presentando en la congregación, decisiones que se habían tomado, cosas que me estaban causando crisis. Te puedo decir que yo abría la escritura y no hallaba descanso, es decir, no me daba como cuando ya te cae el 20 y dices, ya lo entendí. Sí. No, la verdad es que no. En ese momento, y muy por la circunstancia, yo no quería acudir con mi papá, que ha sido siempre mi maestro, mi referencia, porque él era el que estaba tomando esas decisiones que a mí me estaban causando crisis, ¿no? Y tampoco me sentía en la confianza de ir con otro líder, otro pastor a plantear la situación, porque me pareciera como hasta traicionero. Como desleal, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad me sentí me pesó, me sentía un poco deprimido, podría decir ahí. Entonces lo que hice fue algo que no recomiendo hacer para nada, ¿no? Pero el Señor sabe lo que estaba pasando en mi corazón. Me acosté en mi cama y prendí la televisión. Y buscando ver nada que me ocupara pensamiento, ¿no? Eso que hice, voy a ver la tele con el cerebro apagado, ¿no? Resulta que estaba un programa de un cómico de aquel tiempo conocido, Paco Stanley. Sí. Y no sé si era en vivo o era una repetición, porque, como sabemos, falleció él. Pero estaba en un monólogo y estaba haciendo su monólogo de su programa muy común. Y fue increíble porque lo que él empezó a plantear en su monólogo me habló. Y me aclaró el punto. Y él lo estaba haciendo tal vez de forma de burla. Y a lo mejor él de otra cosa, con otra intención. Les aseguro que no fue que recibió revelación del Espíritu, por así decirlo, ¿no? Sí. Él no estaba rogándole a Dios que le mostrara, pero Dios lo usó para enseñarme algo que a la fecha, no que cite yo a Paco Stanley así directamente, ¿no? Pero lo que él planteó, ya después pudiéndolo escudriñar en la palabra o como un principio, se me hizo, me iluminó el día, es decir, entendí el concepto. Y ahora yo lo comparto con toda certeza, ¿no? Hablo de ese tema en particular. Pero es increíble pensar que no lo estaba buscando, no tenía, o sea, yo ya había renunciado, vamos a decir, a esa búsqueda de entender ese tema, y terminó Dios usando algo tan vil, vamos a decir, como, porque además no era alguien erudito ni cuidadoso. O sea, era un cierto tipo de cómico que tenía un cierto estándar, vamos a decirle, ¿no? Que no era precisamente el más sofisticado, ¿no?
No, definitivamente era bastante vulgar en muchas de sus bromas y todo. Por eso yo no diría, préndanle a la tele y vean Claro, claro. Comedy Central o algo así, ¿no? Pero en su momento eso fue lo que Dios usó para hablar. Yo he dicho algo que me gusta haciendo la alusión a la Biblia, ¿no? He dicho, si Dios usó a la burra de Balaam, Sí, que justo no estaba vaya a usar pensando en eso, ¿no? Ujú. a de repente algunas cosas. Y que Ahora, tiene ese sentido, ¿eh? De algún modo, ¿no? Por sí, completo tiene ese así sentido es. también. Porque ahí, particularmente en el tema de Balaam, era, o sea, lo que le dice la burra es que no te das cuenta, o sea, estaba el ángel ahí, pero él estaba tan perdido en otras cosas, ¿no? Sí, y que Que no podríamos, se dio cuenta. claro, que podríamos decir no es que no estuviera en la Biblia, ¿no? Que ya después Exacto. seguramente, o sea, Dios utilizó esto para iluminarte, como para abrir tu entendimiento, y que ya después seguramente lo pudiste encontrar ahí y Sí, ya sí, lo sí. O sea, comprendiste, ¿no? no fue una revelación fuera de la escritura, que Exacto, también es un exacto, tema exacto, interesante, eso de exacto, la exacto, revelación exacto. completa, ¿no? Pero sí me ayudó a entender en un sentido muy práctico eso que estaba angustiando mi corazón en ese momento. Sí. Entonces, por eso, como decías, yo diría la respuesta es muy similar. No es necesario, eh, no nos hace mejores personas, déjame plantearlo así, el tener Formación, ese ¿no? gusto, esa formación de repente de conocer más. Yo también a mí me gusta mucho leer, este, leer consideraciones, fuentes, considerar la perspectiva de otros puntos de vista Ujú. y de pronto, sí, siempre la verdad, y esto lo platico como experiencia personal, siempre termino cayendo en que la palabra es lo más amplio y lo más Ujú. rico. Sí, sin Y hay duda. otras consideraciones interesantes y hay otros que han tenido aún la gracia de expresar de ese desarrollo que tuvieron de su consideración, que yo no tengo, por ejemplo, tal vez esa habilidad, pero ellos sí la tuvieron y se me hace muy padre, muy bueno, pero otra vez a la luz de la escritura siguen quedándose cortos, ¿no? Porque lo completo, lo pleno está allí. Entonces, como un ejercicio, y yo insisto, y vuelvo a insistir en lo mismo, de repente nos hemos concedido el ocupar el tiempo y recursos en cosas verdaderamente inútiles, Sí, sí, completamente. hasta perjuiciosas, ¿no? Ujú. Y de repente decir, si vas a ocupar eso en indagar, en conocer, eh, y en este ejercicio que hemos apelado a la conciencia, a la lógica, al entendimiento, está muy bien. Pero siempre, eso sí yo podría decir, siempre que vamos a hablar de literatura o de fuentes externas, necesitamos filtrarlas a la luz de la escritura. Generalmente podemos llegar a caer en Sí, hacerlo no al caer en lo revés. contrario, ¿no? Así es, en siempre ver la Biblia a la luz de estos otros fuentes y sentir que la valida o la desmiente o que nos da la luz, ¿no? Esa fuente externa. Y en Sí, realidad el llamado es hacerlo al revés, es claro, siempre. el marco referencial es la Biblia, Así no al es, revés, ¿no? No es así es, así el... es. Así es, y en ese error vamos a cometer cuando sentimos que no es suficiente la escritura y que por eso es que tenemos que buscar en otros medios. Y por eso yo decía, no es necesario porque en la Biblia es suficiente. Ahora, hay otra consideración que no quiero dejar de mencionar aquí y que tal vez me pueda morder la lengua a mí mismo por lo que les digo que me gusta. Pero de repente ni siquiera ocupamos ese tiempo en estudiar las escrituras Claro. y sí lo ocupamos en todas esas otras cosas. Cuando tal vez la invitación central sería mejor ocupémonos en estudiar las Sí, sí, escrituras, porque, ¿no? o sea, en estos comentarios estamos dando por hecho que en el orden de prioridades que tenemos Sí, y de claro. cosas que hacemos, lo Ajá. primero es leer la Biblia, ¿no? Entonces, de Sí, repente, pues realmente a veces no es así, ¿no? Y más bien eso ni se hace y entonces podrías estar primero leyendo otras cosas o haciendo otras cosas como tú dices, ¿no? Y entonces el llamado en realidad pues es a establecer un orden de prioridades así es. donde, como podríamos decirlo así, ¿no? Lo principal y lo necesario, lo esencial, pues es poder tener ese tiempo de estudio, ¿no? De la Biblia, de esos escritos que hay, ¿no? También yo podría a lo mejor considerar estos estudios, estos libros que han hecho pues muchos hermanos, ¿no? De poder congregarnos, de poder, o sea, eso sería como en el orden de Sí, prioridades de actividades, lo primero, ¿no?
Ahora, bueno, obviamente sabemos que como seres humanos, pues desarrollamos y es necesario que hagamos otras cosas, ¿no? Pero justo eso que dices es interesante, ¿no? Porque lo estamos planteando desde ese presupuesto, ¿no? Y que no Sí, siempre sí, se sí. da, ¿no? Y Sí. hablando de eso, entonces también ya podríamos ver que muchas veces dedicamos mucho de nuestro tiempo a hacer cosas que no tienen un fruto, ¿no? O que no, la verdad es que no tienen beneficio, inclusive como tú dices, ¿no? Más bien nos perjudican, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo primero lo esencial, lo importante, y en esos tiempos adicionales que llegamos a tener, podemos hacer esto otro, ¿no? Posiblemente sea bueno, ¿no? Y no traiga ahí como mayor complicación, vamos a decirle así, ¿no? Y digo, yo, por ejemplo, puedo mencionar esto, a mí se me ha hecho muy interesante, parecido a lo mejor un poco a lo que tú comentas, ¿no? Como en algún momento obras, incluso hasta seculares, le voy a decir, ¿no? Entendiendo esto, ¿no? No estoy diciendo vayan y lean nada más obras seculares y ya, ¿no? Con eso es suficiente, ¿no? Creo que ya queda como entendida esa parte, ¿no? Como en algún momento, y creo que te lo llegué a platicar a ti, ¿no? Ha sido muy curioso, la verdad es que ha sido para mí muy interesante esto, tal vez a lo mejor para desarrollarlo en otro tema, ¿no? O en otro espacio, pero como algo que yo me propuse, ¿no? Dentro de ese orden de prioridades, que no es que sea lo primero, ¿no? Está como, vamos a ponerlo en la mitad de la lista, ¿no? Saben, por ejemplo, que me gusta hacer mucho ejercicio, por ejemplo, también, ¿no? Son como actividades que me gusta hacer que siento que me ayudan, ¿no? Eh, y por ejemplo, en este ámbito de como la literatura, la filosofía, que son temas que a mí me gustan mucho, como en este ejercicio de leer ciertas obras, ciertas escrituras, no todas, porque también hay, dentro de todo este mundo también hay lecturas que son basura por completo, Sí, ¿no? Que no totalmente. benefician en nada. Como aún dentro de esto, y ha sido muy padre, yo lo puedo decir así, lo puedo ver como inclusive una obra que hace el Señor, así como tú dices que en su momento a lo mejor con este programa, ¿no? Como muchas veces he ido estudiando algo de la palabra muy específico, ¿no? O algún tema muy específico o alguna carta muy específica, y como de manera paralela, en ese tiempo adicional que yo leo, a lo mejor algún libro de literatura, por ejemplo, y a lo mejor podrían decirme, bueno, es que tu pensamiento está en esto que leíste y lo trasladas al de acá, ¿no? Bueno, no importa, ¿no? Cómo ha habido mucho poder profundizar y cómo la verdad es que muchas veces he visto cosas de lo que estoy estudiando de mi tiempo de estudio, ¿no? De la palabra y todo esto, eh, en estas obras y Dios me ha, como te pasó a ti, ¿no? Me ha iluminado ciertas cosas y no que porque no estuvieran en la Biblia, por eso lo pude entender, ¿no? No porque no estuvieran ahí, sino que más bien sí hay momentos donde, pues en nuestra mente humana de repente y todo, pues es como que estamos medio apagados en algunas cosas, ¿no? No entendemos ciertas cosas y cómo estas referencias nos pueden dar cierta luz, ¿no? O cierto entendimiento sobre algo que viene ahí y que ya si te pones a leerlo bien ya dices, ah, ok, ya entendí y inclusive hasta te queda más claro ya yendo otra vez a la Biblia, ¿no? Comprendiendo todo esto, ¿no? Sí. Y ha sido interesante, ¿no? Porque no me ha pasado una vez, ¿no? Me han pasado muchísimas veces que ha sido muy padre como algo que estoy leyendo es de algún modo reforzado con alguna idea de algún personaje, por ejemplo, ficticio, ¿no? De estos del mundo literario, y que inclusive han reforzado este conocimiento que voy teniendo, ¿no? Y de verdad que no he hecho esa selección a propósito, ¿no? O sea, Sí, sí, yo sí. tengo mi estudio y tengo a lo mejor un libro que no es que lo seleccione porque diga, bueno, pueden tener cosas paralelas. No, o sea, como que ha coincidido y casualmente en este sentido, mucho de esto también ha reforzado parte del estudio y me ha hecho entender un poquito ahí algunas cosas. Y se me ha hecho padre eso, ¿no? En el entendido de lo que tú estás diciendo, ¿no? No es que sea necesario o que yo diga que ha sido por esto otro, ¿no? Sino que principalmente pues ha sido este estudio de lo que es necesario, pero tampoco es que esté mal poder tener adicional a lo mejor, ¿no? Y poder profundizar en algunos temas como son las etimologías, por ejemplo, como son tener fuentes externas, inclusive pues en el mundo literario también hay gente creyente, o sea, no es que todos los escritores no sean creyentes, ¿no? Y donde transmiten un mensaje que también refuerza esto, ¿no? Y bueno, si vamos a hacer eso en lugar de estar 2 horas perdiendo nuestro tiempo a veces como lo hacemos, porque es la verdad, ¿no? Haciendo cosas que no traen ningún fruto, pues creo que sí podría ser bueno el considerar hacerlo, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Y digo, cuando uno
ve los datos, por ejemplo, del tiempo que ocupamos en hacer otras cosas, que ni siquiera es trabajo, ¿no? Porque a veces uno puede poner de pretexto que tiene mucho trabajo, que tiene muchas cosas que hacer, y ves el tiempo que ocupamos, que se ocupa, por ejemplo, en Internet, ¿no? Y que se ocupa en Internet y para hacer ciertas cosas, ¿no? Para visitar cierto tipo de contenido, pues te das cuenta que desaprovechamos mucho el tiempo, ¿no? Y que realmente, pues para cosas que no traen mayor fruto. En el día del juicio van a servir tu cuenta de Facebook y de Twitter y de Instagram para demostrar que sí tenías tiempo para orar. Sí, pues sí, así es. Entonces, bueno, pues también creo que finalizamos este episodio, o bueno, estos 2 episodios, yo creo, pues haciendo esa consideración, ¿no? Esa invitación a tomarnos el tiempo de poder considerar la Biblia, ¿no? Como lo habíamos platicado, ¿no? Aquellos escritos que contienen esa palabra inspirada por Dios, que es un mensaje para nuestras vidas y que además es un mensaje de vida eterna, ¿no? Y que además también el llamado es a poder no nada más recibirlo, ¿no? Sino como tú decías, de lo que hemos recibido, poder dar, poder compartir con otros y además ver que no es un tiempo desperdiciado, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? La verdad es que hay mucha riqueza en poder invertir en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida misma en todo esto y que pues para nosotros realmente este servicio implica pues nuestra prioridad, ¿no? Lo principal. Alguna vez platicando con Oli, ya nada más para hacer esa mención que ha sido padre, ¿no? De esas consideraciones que podemos hacer. Comentábamos eso, ¿no? Que es muy curioso, pero que a la vez es muy padre de cómo en algún momento siendo jóvenes o adolescentes te resultaba muy aburrido ciertas cosas, ¿no? Ir a las reuniones o inclusive hacer la lectura de la Biblia, ¿no? Era así como, ay, qué flojera, ¿no? O no lo hacías, ¿no? Simplemente pasaba todo el fin de toda la semana, llegaba el domingo y era cuando por fin volvías a hacer alguna consideración al respecto, ¿no? Uh-huh. Y cómo, pues bueno, entendiendo que ha sido la obra del Señor, las decisiones que nos ha podido llevar a tomar sin pensar en que hemos llegado a un punto de mucho crecimiento, creo que siempre vamos a tener esa opción de seguir creciendo, pero como ahorita, y lo platicábamos así, ¿no? Como ahorita, inclusive estando en el trabajo, estando haciendo otras cosas, de repente tu mente te das cuenta que está en eso, ¿no? Que estás pensando en temas que tienen que ver con eso, porque al final es algo que te ha dado vida, ¿no? Que te ha llevado uh-huh. a entender la importancia que tiene y además también, pues, que es algo que ya cobró sentido para ti, ¿no? A final de cuentas. En algún tiempo de joven lo puedo decir, nunca me imaginé, por ejemplo, algo que me gusta mucho hacer en las mañanas es despertar y poner, por ejemplo, algún devocional o poner alguna predicación, ¿no? O sea, y no es como aquí como la idea de hacerse el como súper espiritual ni nada así, ¿no? Creo que me están entendiendo, ¿no? O sea, realmente es, yo llegaba a considerar ¿no? yo llegaba a considerar ese tiempo muy aburrido, la verdad, de la predicación, o sea, siendo sinceros, creo que a todos nos llegó a pasar o como que no entendías, ¿no? No, estaba a mí no. Sobre todo tú ahorita no puedes no, imagínate echarte de cabeza, ¿no? Dicen que si me duermo en la predicación se acaba. Sí. Y cómo ver, jamás imaginar que a lo mejor llegara un tiempo en donde me gustara diario escuchar algo, recibir algo, ¿no? Igual, por ejemplo, en el carro, ¿no? Hay algo que yo le comento mucho a Oli que se me volvió un hábito que me gusta, ¿no? Y que además me gusta porque me nutre, ¿no? Es tratar de ir escuchando podcast, por ejemplo, ¿no? Predicaciones. Sí hay momentos a lo mejor donde me gusta escuchar música o todo, pero esos momentos que si tú ves, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Y te dicen, vas a perder 3 años de tu vida en el carro, ¿no? Porque hay mucho tráfico y cómo eso se puede transformar en algo que realmente se vuelva un tiempo que ocupes, ¿no? Y que ocupes para nutrirte, ¿no? De lo que además es importante que nos nutramos, ¿no? Y que nos ejercitemos, ¿no? Como en el ejercicio físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la invitación es a que podamos pues tener esos espacios de lectura, de revelación. Afortunadamente estamos todavía en un tiempo donde podemos cómodamente, así lo voy a decir, sentarnos a hacer una consideración con respecto a un libro que ya tenemos, ¿no? A un compendio de obras que tenemos. Tenemos la posibilidad de juntarnos como hermanos, bueno, ahorita a lo mejor por lo del coronavirus, no juntarnos físicamente, pero tener espacios donde podamos
compartir nuestras experiencias y compartir todo aquello que hemos venido conociendo y que se nos ha venido revelando, ¿no? Y cómo esto pues realmente es de mucha bendición, ¿no? Así es, y siempre el llamado a aprovechar el tiempo, a ejercitar esta parte de la razón, del entendimiento, que lo hemos hablado en la escritura, ¿no? Como hay esta indicación de Pedro a añadir este conocimiento, añadir esta virtud, añadir este tiempo, ocuparnos. Esa parte me gusta mucho ahí con Pedro, porque él dice, han recibido esto de parte de Dios, y por eso que han recibido, que no podrían recibir de otra manera, ahora ustedes ocúpense. Uh-huh. Y en ese ocuparnos, pues vamos a recibir toda esta riqueza y toda esta enseñanza, y por eso conversaciones como esta y muchas otras se pueden dar de haber tomado ese tiempo, porque como si bien dices, no nunca nos hemos planteado como los eruditos o los superconocedores de los temas. Sí podemos decir que ha habido en nosotros este gusto, este deseo, sí, esta inquietud de ir un poco más allá, de profundizar, de estudiar, y tanto que tenemos que compartir. Uh-huh. Y eso es algo muy valioso, el poder tener que dar, y a veces nos hemos convertido en gente muy perezosa espiritualmente también, de que todo lo que me den, masticadito y a la boca, ¿no? Y ya de ahí no pasar. Y hablábamos de la época de la Edad Media, antes de toda este movimiento que hubo para liberarse de esto, ¿no? Lo que se buscaba es que la gente estuviera ignorante, y la gente estaba muy a gusto ignorando, y esto les limitó mucho aún en el conocimiento de quién es el Señor, ¿no? Y podemos caer en ese mismo error de acomodarnos a no avanzar más y con lo que se nos da y nada más, o tener esta actitud de profundizar, y vamos a ver que el Señor está ávido de darnos también mucho más allá de lo que hemos entendido o hemos recibido hasta ahora, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, pues creo que es todo por nuestra parte. Ha sido un privilegio poder estar aquí. Extrañamos a nuestro amigo Oliker, ya esperamos que un abrazote, Oliker. un abrazo, y que en la próxima, en los próximos episodios pues ya podamos estar nuevamente reunidos los tres. Gracias, Yerli, una vez más. Como siempre ha sido mucha bendición poder platicar contigo. Espero que sea igual para los que puedan llegar a escuchar este audio. Y recordándoles que pues la invitación siempre está a poder comentar, a poder participar sobre el contenido que se esté dando aquí o en general, ¿no? Y que podamos pues llevar a cabo este culto racional, ¿no? ¿Algo más que quisieras agregar, amigo? Pues no, en realidad parte de la intención de hacer este tipo de programas y los demás contenidos que estamos buscando generar es precisamente en ese sentido, de animarles a ocupar su tiempo, a crecer, a considerar, y por eso la invitación de participar. Saben si hay algún tema que les gustaría que platicáramos o que ustedes quisieran plantear y que lo pudiéramos desarrollar. Están todas las diferentes plataformas y los medios para seguir en contacto. Así es. Bueno, pues muy bien, nos despedimos, no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Hasta luego, amigos. Hasta luego.